Seguimos adelante ahora con la próxima entrevista que, bueno, nos va a acercar a un mundo que también tiene que ver con la ciencia, pero mucho con los niños y además con la posibilidad de que se puedan saber y sentir científicos, sobre todo científicas, porque está orientado mucho hacia la mujer. Tenemos el gusto de recibir en nuestros estudios a Tania Belén Fernández, que creó un proyecto editorial. ¿Quiénes son ellas? Se trata de 12 mujeres uruguayas en STEM con el fin de demostrarles justamente a las niñas que perseguir una carrera en estas áreas es posible. La tenemos con nosotros. Un gusto saludarte. Bueno, muchas gracias por la invitación, por el espacio para compartir este libro, que como decías es un proyecto editorial, pero que surge de un proyecto educativo. Exacto, y bueno, primero saber qué es STEM. Para muchos puede ser un término que no es cercano. Sí, bueno, además las siglas están en inglés, significa ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. No hay siglas en español, que también habla un poco del acercamiento que tenemos, ¿no?, a estas siglas y a el reconocimiento de este trabajo. Y bueno, lo enfocamos desde ahí porque justamente eran las mujeres que menos conocíamos, las mujeres de las STEM. ¿Cómo surge la idea de llegar a este proyecto editorial? Bueno, en realidad, como les decía, al principio fue un proyecto educativo que surgió en base a un trabajo en el aula, en las aulas multigrado, las aulas multigrado son las que se integran varios grados en un mismo salón de una escuela rural, la escuela rural número 32, Francisco del Piano se llama. Bueno, en esa escuela una mañana estábamos haciendo una lista de personalidades uruguayas para abordar en el año, y cuando finalizamos la lista la miré y me di cuenta que no había ninguna mujer. Casi sin pensarlo les dije así a los niños, bueno, ¿qué pasó que no hay ninguna mujer? ¿A quién podemos agregar? Y los más pequeños me decían, bueno, vamos a agregar a nuestras mamás, o te agregamos a vos, maestra, porque bueno, reflejando un poco que las mujeres que se vienen primero a la cabeza son de los cuidados o de la educación, que son las más cercanas a los niños. Pero en esas aulas, justamente multigrado, un alumno más grande me dijo, maestra, pero ¿por qué no agregás vos? ¿A quién conocés vos? Y la realidad es que yo tenía algunas, pero no eran demasiadas mujeres uruguayas para agregar a la lista. Y me sirvió a mí esa pregunta de mi alumno para confirmar que la pregunta es como una herramienta súper interesante en cuanto a la didáctica para encender la curiosidad. Por eso también es una pregunta el título del libro. Y bueno, ahí comencé a investigar, a formarme en qué mujeres uruguayas había, también en conjunto con los niños, con las niñas. Hicimos, bueno, esto empezó en el 2017, en el 2018 trabajamos con mujeres uruguayas general. Ellos venían, presentaban distintas uruguayas de distintos tiempos. Y bueno, en el 2019 los centramos en mujeres de las STEM uruguayas, por justamente la ausencia que había, el escaso conocimiento que teníamos en general, no solo los niños, las niñas, como docente, y también una si va a cualquier libro o mismo al programa de educación, siempre en listados de muchas personalidades para trabajar, se repite esa ausencia. O sea que es algo a nivel general que yo pude observar y que quise como aportar desde ahí, bueno, mi granito de arena, digamos, desde lo educativo. Más allá de estas historias de estas 12 mujeres en distintas áreas, como decíamos recién, ¿con qué se encuentra el lector? ¿Es un libro que tiene una lectura prevista para cualquier público, que está enfocado más a los adultos? ¿Puede ser para una generación que se está formando en alguna carrera y dice, bueno, me parece interesante conocer la historia de...? Bueno, en realidad sí, este libro es abierto para todo público. Me han comentado muchas personas que lo leyeron ya, esto de que justamente un niño pequeño se puede interesar en leerlo por sí mismo, sin necesidad de que de repente esté un docente o un adulto, sino que se acercan porque el libro cuenta con una parte que es de ilustración, en la cual se presentan a las protagonistas pensado para que los más pequeños puedan leerlo, con distintos elementos para llamar la atención de ellos. También hay una entrevista de cada una que también permite una lectura para un público juvenil y adulto. Y también hay una actividad que se puede hacer tanto en el hogar como en el aula. Sin querer, digamos, creo que me lo decían y creo que puede tener que ver con esto de que al trabajar en las aulas de multigrado con distintas edades, una va incorporando casi sin darse cuenta esto de buscar actividades y propuestas que sean para todas las edades. Entonces,
sin querer, la verdad, se fue formando un material que abarcaba los distintos intereses para llevar a un aula pensada en multigrado, pero luego también para que todos puedan leerlo y acceder al material. Es muy lindo que en tu rol como docente y siendo tan joven además hayas tenido toda esta iniciativa, todo este trabajo de investigación que fue súper profundo, que después se concretó incluso gracias a un apoyo que llegó, que se ganaron. Contanos sobre eso. Bueno, el proyecto en el 2019 tuvo el reconocimiento de UNESCO y del MEC. Tuvimos el primer premio a Buenas Prácticas Docentes. Y a raíz de esa premiación y del trabajo con las distintas protagonistas, ellas mismas me decían que estaba muy interesante el material que se creó para esto, para leerlo a adultos, porque mismo la población como que no conocía las historias de cada una y el acercarnos más a uruguayas. Entonces, como que lo valoraron desde otro lugar, que a veces una en el aula no se da cuenta de que la escuela puede generar conocimiento. A veces como que tendemos a pensar que llevamos algo que ya está producido afuera por otros técnicos, pero la escuela también puede generar conocimiento y ellas como que lo hicieron ver y valorarlo y repensar este rol del docente también. Y bueno, ahí surgió la posibilidad de presentarlo a los fondos concursables del MEC, en donde tuvimos la financiación completa para este libro, así que bueno, celebro también los fondos concursables porque es una oportunidad para quienes no estamos en el mundo editorial. Es más, para mí fue un gran desafío porque además de toda la investigación previa que tuve que realizar y que lo hice con mucho gusto porque era algo que quería contribuir, el tema fue después cómo materializarlo en un libro. Claro. Y ahí, bueno, el equipo de trabajo para el libro, con ilustradores, diseñadores que me ayudaron. Yo le llevé los bosquejos y me ayudaron a pensarlos juntos. Y también las protagonistas fue que se transformó finalmente en una realidad. Ahora, ¿quiénes son ellas? Bueno, justamente ellas son 12 uruguayas que son comunes, iguales a todos y a todas. La idea no era presentarlas como superheroínas, ni mujeres brillantes, ni destacadas. Mismo hablando con ellas estaba este enfoque, porque a veces si creemos que son así, nos alejamos mucho de ese perfil. Lo hace como algo inalcanzable. Claro, tanto para las niñas como para los niños, ¿no? Porque la idea es que los niños también se inspiren a través de estas historias. Entonces, pensándolo en hacerlas cercanas, mostrar la realidad de quien comienza un estudio, por eso está bueno en el momento en que están decidiendo una carrera o viendo, que puedan conocer estas historias, porque muchas comenzaron formándose en algo y después cambiaron, o de repente muchos obstáculos que creemos que no tienen las mujeres hoy en día sí los tienen. Entonces, ellas tratamos de mostrar la realidad con los miedos, con las incertidumbres que atraviesa cualquier persona, pero creo que las hace muy especiales a estas 12 mujeres en particular, la generosidad en compartir el conocimiento, la parte de su interés por difundir ciencia, de democratizar el conocimiento, de que nos llegue a todos y a todas. Pensamos juntas actividades también para el aula. Ellas se comprometieron mucho con este libro, estoy súper agradecida. Y también tratamos de mostrar diversidad en las mujeres, ¿no? Diversidad en dónde hacen ciencia, dónde trabajan, diversidad en cuanto a las edades. Son todas contemporáneas, pero tienen una historia bien distinta, una formación distinta de acuerdo al contexto en el cual se formaron. Así que, bueno, a través de estas 12 protagonistas es que tratamos de acercar la ciencia no solamente a las niñas, sino a todos. Ahora que decís el acercar, tú sos docente de una escuela de progreso del departamento de Canelones. Sí, actualmente en Santa Lucía. En 2017, bueno, sí. Pero todavía un poquito más lejos de Montevideo. Sí. ¿Notas esa brecha en lo que para esos niños puede llegar a ser el acceder? No estamos en el medio rural, o sea, en el medio del Uruguay, ni mucho menos. Estamos hablando de kilómetros que nos separan de Montevideo. Pero ¿se nota ese poder acceder a la ciencia de los niños del interior respecto a los de Montevideo? ¿Cómo lo percibís vos? Capaz que no puedes hacer el comparativo con Montevideo, pero es de tu experiencia. Sí, si bien no puedo comparar como dicen, porque bueno, no he trabajado acá, sí les puedo comentar de que la realidad fue que cuando comenzamos a trabajar ciencia no estaba la pandemia. Entonces, lo que hacían los científicos no era tan visible como es hoy.
que de repente vemos científicos en la tele o en algún libro o vemos en un diario que están. Entonces la imagen, yo antes de trabajar sobre científicas, les propuse hacer un dibujo de alguien que se dedicara a la ciencia y los miramos y los trabajamos y en ese dibujo era Einstein. Claro. Todos eran Einstein, no había ninguna mujer y además eran una figura súper alejada a los que son las científicas. Y además de eso, si bien no estamos tan lejos, muchas veces en el medio rural las familias trabajan también en el medio rural. Y salir a Montevideo de repente requiere como un tiempo o no tiene que ver con las necesidades de ellos, ¿no? Y de ellas. Entonces, nosotros cuando tuvimos la experiencia de venir a la Facultad de Ciencias acompañados de una de las científicas, de Bettina Tassiño, que está en el libro, ahí me di cuenta de también la dimensión de haber realizado ese proyecto. Claro. Porque quedaron fascinados con lo que era una facultad, entrar a un laboratorio, fue un contraste impresionante. Ya nos tenemos que despedir, pero ¿cómo se puede conseguir el libro? Bueno, este libro está en distintas librerías de nuestro país, en muchas de ellas. También lo pueden conseguir enviándonos un mensaje a través de las redes de Instagram, que es quienes.son.ellas. Y bueno, anda circulando y la idea es que circule a muchos hogares y también a muchas escuelas y centros educativos. Divino. Tania Belén, Felicitaciones. Gracias a ustedes. Un gusto conocerte y bueno, por supuesto vamos a conseguir ese libro porque vale la pena conocer el trabajo de Tania Belén Fernández, maestra y proyecto detrás del cual ha surgido ¿Quiénes son ellas? 12 mujeres uruguayas en STEM.